Conduje durante más de 17 horas con solo breves paradas para estirar las piernas, repostar y tomar café rancio en áreas de servicio solitarias. Llevaba meses esperando este día. La boda de mi hijo, la maleta descansaba en el maletero. Pero lo más valioso viajaba en el asiento de al lado, un vestido azul marino de encaje que había guardado desde la comunión de Iván. La pulsera de plata que mandé grabar con sus iniciales y la fecha del enlace. Y una carta escrita a mano, que me costó lágrimas ocultas y una madrugada entera, al llegar a San Sebastián. El cielo estaba cubierto y la brisa salina parecía envolver la ciudad con una quietud elegante. Frené frente a la calle residencial donde vivían Iván y Lorena, y antes de bajar del coche, revisé la dirección exacta en Google Maps. Fue entonces cuando apareció una notificación en la parte superior de la pantalla. El Lorena Mendive ha subido una historia nueva. Por costumbre, la abrí. Era una imagen animada con música cursi de fondo. Se veían las tarjetas de ubicación para las mesas del banquete. Últimos detalles para mañana, decía el texto. Fui pasando una por una. Mesa de familiares, de amigos del trabajo, de primos, pero no vi mi nombre en ninguna parte. Pensé que quizá no las había mostrado todas, o que me habrían puesto con algún seudónimo o me faltaba contexto. Cerré la aplicación y tomé aire. La ilusión no se me cayó de golpe, pero algo se arrugó por dentro. Me bajé del coche. Alicé el vestido sencillo que llevaba para el viaje y avancé con la pulsera y la carta en la mano. Toqué el timbre, escuché pasos. La puerta se abrió y allí estaba Iván. Llevaba una camiseta vieja, el pelo despeinado y cara de desconcierto. «Mamá», dijo. Titubeando no sabía que vendrías. Me quedé helada. Con la sonrisa aún dibujada a medias, él me miraba como si no supiera qué hacer conmigo, como si mi presencia no encajara en su planificación. Entonces escuché pasos tras él, y una voz conocida se acercó desde el pasillo. Iván no se movió. Sus ojos revoloteaban entre mi rostro, mis manos, el suelo. Esperaba un abrazo, una sonrisa al menos. «Me alegro de verte», pero lo único que recibí fue un silencio espeso que nadie se atrevía a cortar. Pensé que, dijo, bajando la voz, pensé que no vendrías al final, como no confirmaste nada. Y tragué saliva. Mi pulsera colgaba floja entre los dedos. Levanté apenas la carta que llevaba. No tenía que confirmar nada. «Iván, soy tu madre». Antes de que pudiera responder, Lorena apareció al fondo del pasillo. Llevaba una bata de seda blanca y el pelo envuelto en una toalla. Avanzó hacia la puerta sin prisa, con esa seguridad fría que siempre le vi en los ojos. Me escaneó de arriba abajo, como si evaluara una entrega equivocada. «Ah», murmuró sin sorpresa. «¿Viniste?» Me mantuve firme, sin apartar la vista. «Claro que vine. Me invitasteis». Lorena esbozó una sonrisa breve y vacía. «Creía que con los 120.000 bastaba para que te sintieras parte». La frase cayó como cuchilla. Ni siquiera lo disfrazó de ironía. Era un hecho para ella. Ya había pagado mi entrada y mi silencio. El dinero como asiento simbólico en una boda donde no hacía falta mi presencia. Nadie dijo nada. Iván desvió la mirada al suelo. Yo sentí que el cuerpo me pesaba el doble. Apreté los labios. Mis dedos temblaban, pero no los escondí. «Con permiso», añadió Lorena. Dándose la vuelta sin esperar respuesta, «Tengo una cita con la esteticista en media hora». Iván tardó unos segundos más. Después, bajó la vista y cerró la puerta con un crujido suave, casi culpable. Me quedé de pie frente a esa casa que ayudé a apagar, con la carta todavía en la mano y la pulsera brillando bajo la luz plomiza de la mañana. El vestido azul seguía en el maletero, intacto, sin saber que había sido preparado para un sitio que nunca existió para mí. Volví sobre mis pasos,
con el corazón encogido, y me senté dentro del coche, en silencio. La pantalla del móvil vibró con una notificación de la app bancaria. La pensión quedaba a unas 5 manzanas de la casa de Iván. No tenía grandes lujos, sábanas ásperas, una bombilla temblorosa y olor a desinfectante barato. Pero al menos tenía una llave que giraba desde dentro y silencio. Mucho silencio. Me senté al borde de la cama sin deshacer la maleta, a un lado. La carta seguía sin abrirse. Aún llevaba mi nombre escrito con pulso tembloroso y buena intención. Qué ironía, ni siquiera había tenido la oportunidad de entregársela. Tomé el móvil. La pantalla seguía vibrando con notificaciones, pero las ignoré. Abrí la aplicación del banco. Mis ojos se clavaron en la transferencia de C$120,000 hecha hacía 3 semanas, boda Iván Inc. Lorena. Concepto catering. Alquiler finca, orquesta. Apreté los dientes. Había vendido un fondo que llevaba años acumulando para su boda, para que no les faltara nada, ni una flor, ni una nota de piano. Y aún así, yo había sido la única en sobrar. Respiré hondo y marqué el número de atención al cliente. Buenos días. Banco Cantábrico. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito congelar una transferencia que hice recientemente. ¿Motivo? Señora, fraude emocional, dije sin titubear. Hubo unos segundos de silencio al otro lado. Luego, la operadora asintió con un tono neutro. Profesional. Enseguida transfiero su solicitud al área correspondiente. ¿Desea que se inicie una revisión de cargos adicionales? Sí, respondí. Todo lo que esté relacionado con ese número de cuenta. Me pidieron unos datos más y colgué. El silencio volvió a la habitación, pero era distinto. No era hueco, era firme. Había tomado una decisión. Una que no se basaba en impulso, sino en respeto propio. El dinero no era lo único que me habían quitado, pero al menos esa parte aún podía recuperarla. Guardé el móvil en el cajón de la mesilla, afuera. Comenzaba a llover. Me levanté con calma. Cerré la persiana y me permití, por primera vez en años, estar completamente sola sin sentirme sola en la otra vez habitación. Un teléfono comenzó a sonar sin parar. El sonido comenzó poco después de que colgara con el banco. Primero un par de vibraciones, luego una llamada tras otra. Me asomé al móvil sin tocarlo. En la pantalla, el nombre de Iván parpadeaba, insistente. Luego, Lorena. Después, número privado. Así siguió durante más de una hora, cuando por fin me decidí a mirar los mensajes. Había ya 41 llamadas perdidas y 12 notificaciones sin leer. Deslicé el dedo con lentitud, sin prisa por enfrentarme a nada. El primer mensaje era de Iván. Mamá, ¿qué estás haciendo? Vas a destrozarlo todo. El segundo, más corto, más tenso. ¿Congelaste el dinero? Dime que no hiciste eso. Uno de los audios de Lorena apenas disimulaba su furia. Su voz tenía ese tono agudo que usaba cuando las cosas no salían como quería. Eudocia, esto es muy bajo, incluso para ti. ¿De verdad vas a arruinar la boda de tu hijo por una rabieta? No respondí a ninguno. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. En la pequeña nevera de la pensión encontré una botella de vino tinto que había comprado camino al norte. Lo descorché con esfuerzo y me serví una copa. Me acerqué a la ventana y corrí ligeramente la cortina. Afuera. El cielo empezaba a incendiarse con el atardecer, y la lluvia leve dibujaba surcos en el cristal. El silencio volvía a instalarse, denso pero necesario. No era ira lo que sentía, era algo más profundo, una tristeza quieta, como una habitación vacía que nadie entra ya a visitar. Me pregunté cuántas veces me había tragado la humillación en nombre del amor. ¿Cuántas otras me había dicho es normal? Ya se le pasará, lo hace por estrés. Apoyé la copa en el alféizar
y cerré los ojos. No tenía la respuesta exacta, pero sabía que esta vez no iba a tragar más. Esta vez me iba a elegir, y para hacerlo bien, necesitaba entender todo lo que había permitido. Así que, con la copa aún en la mano, abrí la cartera, saqué mi libreta de notas y anoté: esta es la primera vez que me escucho. Entonces, encendí el móvil solo para revisar una última cosa, el extracto completo de mi cuenta. Las cifras no mienten. Esa noche, con el móvil encendido y el vino casi terminado, abrí la app del banco y me detuve a observar los últimos movimientos. Mis ojos recorrían las fechas, los montos, las descripciones. Algunos cargos eran conocidos: la farmacia, el mercado, el hotel donde estuve los primeros días fuera de casa. Todo cuadraba, hasta que uno me hizo detener el aliento. C80.000, decoración floral Finalesa. El concepto no me decía nada. Jamás había estado en ese comercio. Revisé la fecha 5 días antes, justo cuando todo se desmoronó. Cuando Lorena me pidió por mensaje que por favor no llamara ni interrumpiera los preparativos. Mi tarjeta. Usaron mi tarjeta, me temblaron las manos, no de miedo, sino de una mezcla entre incredulidad y una furia contenida que ya no encontraba cómo callarse. Era una línea que no se debía cruzar. No solo me habían echado de mi propia casa, no solo me habían excluido de la boda, también habían metido la mano en mi bolsillo sin permiso, como si ya no fuera una persona, sino un cajero automático con nombre de madre. Busqué entre mis contactos hasta encontrar el número de Germán, el abogado que llevaba mis asuntos desde hacía años en Albacete. No importaba que fuera tarde. Marqué: Germán, soy yo, Eudocia. ¿Todo bien? Quiero cambiar mi testamento. Dije sin rodeos, y también quiero que conste este abuso en el expediente. Me han robado. El silencio al otro lado duró solo un par de segundos, pero fue suficiente para que mi decisión tomara forma completa. Germán respondió con calma, como siempre, y me indicó los pasos a seguir. Colgué con una sensación amarga pero firme. Cerré el móvil, apagué la luz de la mesilla y me senté al borde de la cama. No estaba llorando, estaba despierta, estaba tomando nota, porque la lista de traiciones ya no era invisible. Y yo no pensaba seguir firmando con los ojos cerrados. A la mañana siguiente, tomé un tren hacia Albacete, con la carpeta en la mano y una cita que no podía postergar más. La oficina de Germán olía a madera y a formalidad. Esa clase de espacios donde todo parece pesar más las palabras, los silencios, incluso las decisiones. Me ofreció un café que no acepté, y luego me pasó los documentos sin rodeos. Leí cada línea con atención. Cada cláusula estaba redactada con precisión. Pero lo importante era una sola frase: el cambio de beneficiarios. Ya no eran mis hijos, ahora. Mi casa, mis ahorros, mi colección de libros antiguos y hasta las joyas de mi madre pasarían a manos de una asociación que cuidaba de mujeres mayores sin familia. Firmé. Germán me miró con esa mezcla de respeto y preocupación que ya conocía en él. No dijo mucho más, pero antes de despedirme me alcanzó una carpeta. Guárdalo bien. Y no te arrepientas, Eudocia. La dignidad también se hereda. Salí de la notaría con la sensación de haber sellado una etapa. No sentí alegría, pero sí una calma extraña. Una serenidad como la que llega después de una tormenta que lo arrasa todo, dejando claro que queda en pie. Esa noche, ya de vuelta en casa, encendí el portátil sin ninguna expectativa. Había evitado las redes sociales desde el día de la boda, pero algo me impulsó a mirar. Tal vez fue curiosidad, tal vez masoquismo. Y ahí estaba, una foto, publicada por una de las invitadas. Las típicas imágenes de celebración, copas en alto, risas falsas,
pero una en particular me dejó helada. La madre de Lorena, sonriente, de pie junto al altar, con mi vestido, el vestido que yo había mandado a confeccionar con meses de antelación, con la ilusión de que fuera mi atuendo para el gran día. Se lo había enviado a Lorena por si quería inspirarse. Ella me agradeció con un simple «Gracias, suegra, muy bonito». Pero ahora entendía. No era inspiración, era apropiación. Me habían quitado mi lugar y le habían puesto mi ropa a otra mujer, como si yo no hubiera existido. Me quedé inmóvil, con la imagen clavada como un alfiler en el pecho, mientras en mi cabeza comenzaba a tejerse una idea imposible de detener. Llovía con insistencia esa mañana. Las gotas golpeaban los ventanales del hotel como si alguien insistiera en entrar, en hacerme recordar que afuera seguía existiendo el mundo. Yo había pedido el desayuno en la habitación, sin ganas de enfrentar sonrisas ajenas ni conversaciones vacías, pero un golpe en la puerta me obligó a levantarme. Era Iván. Lo reconocí al instante, pese a que tenía el rostro apagado, los ojos hinchados y el pelo revuelto como si hubiera dormido poco o no hubiera dormido nada. Llevaba la misma camisa que usó en la boda, arrugada, sin corbata. «¿Puedo pasar?», susurró. Me hice a un lado sin decir nada. Caminó hasta el centro de la habitación y se quedó de pie, sin saber dónde dejar las manos, como si fuera un niño que teme el castigo. «Lorena me dijo que si te incluía, perderíamos el piso», empezó. Su voz temblaba. «Firmé un acuerdo prenupcial». «Mamá, si no aceptaba, no había boda». Lo miré sin parpadear. «¿Y lo aceptaste?» Pensé que podría arreglarlo después, que tú lo entenderías, que solo era un papel. Pero no era solo un papel. Le dije, «Lo sé, me equivoqué», dijo. Y ahí fue cuando se le quebró la voz. Lloró, no con gritos ni sollozos, sino con esa contención muda que duele más porque se nota que ya no hay nada que decir. Yo lo observé como si lo viera desde otro tiempo, desde otra vida. No me acerqué, no lo toqué, porque sabía que, aunque esas lágrimas eran reales, venían demasiado tarde. No fue un error, Iván, fue una elección. Asintió, derrotado. «Solo quería pedirte perdón», murmuró antes de marcharse. Cerré la puerta tras él con cuidado, no con rabia, con el tipo de tristeza que no estalla, pero que permanece, porque hay puentes que, una vez quemados, no se reconstruyen. Me senté frente al ventanal mientras la lluvia seguía cayendo. A lo lejos, el mar embravecido me devolvía el reflejo de una mujer que ya no esperaba nada, pero que aún no había dicho su última palabra. Esa mañana desperté antes del amanecer. No dormí mucho, pero tampoco lo necesitaba. Algo dentro de mí estaba en calma, como si por fin hubiera llegado al final de un largo camino. El cielo aún estaba oscuro. Apenas una línea anaranjada asomaba en el horizonte. Preparé una caja con manos lentas pero decididas. En su interior coloqué el álbum de fotos que había preparado para Iván desde hacía meses. Imágenes de su infancia, de nuestros días en el parque, de los cumpleaños donde su risa era mi universo entero. Sobre las fotos, doblé una carta escrita con tinta azul, pausada, sin tachones, y, encima de todo, dejé una nota breve. «Este era tu regalo de bodas, ahora es tu espejo». No había rabia en mi gesto, no había teatro, solo una despedida limpia, sin dramatismos. Bajé al restaurante del hotel y pedí que subieran la caja a su habitación con discreción. Luego recogí mis cosas. Pagué la cuenta y salí del hotel sin volver la vista atrás. Mientras caminaba hacia el coche, sentí el vibrar insistente del teléfono. Era Iván. No contesté, no por orgullo, sino porque ya no había palabras que pudieran curar lo que él mismo decidió romper. Apagué el móvil y lo guardé en el bolso, como se guarda una carta ya leída,
Sé que en algún momento abrirá la caja. Leerá la carta donde le explico que no lo desheredé por castigo, ni por venganza, sino porque necesito vivir en paz, porque el amor no puede suplicarse, ni sostenerse sobre una herida abierta, porque he aprendido que la dignidad también se hereda. Al llegar al paseo marítimo, me senté en una banca, sola. El mar golpeaba las rocas con fuerza, como si quisiera arrastrar lo que ya no sirve, lo que pesa, lo que no vuelve. Respiré hondo, por primera vez en mucho tiempo. El aire no dolía al entrar en mis pulmones. Cerré los ojos. Aún me quedaba una promesa que cumplir, y no iba a hacerlo desde el silencio. Pasaron varios días en los que no sonó el teléfono, ni un mensaje, ni un lo siento que llegara tarde, y no me sorprendió. Las personas como Iván creen que el tiempo lo arregla todo, cuando en realidad lo único que hace es empujar las verdades hacia la superficie. Una mañana, salí a caminar por el casco viejo. Era temprano, pero las calles ya comenzaban a llenarse de vida. Me detuve frente a una boutique que nunca antes había notado. En el escaparate, un vestido rojo colgaba como si me estuviera esperando. Era de un rojo profundo, con caída suave y escote discreto. No era un vestido para esconderse. Era un vestido para alguien que ya no temía ocupar espacio. Entré sin pensarlo 2 veces. La dependienta me saludó con una sonrisa tibia, pero no hizo preguntas. Me lo probé. Al mirarme en el espejo, me reconocí, no como madre, ni como víctima, ni como sombra de alguien que se fue. Me vi mujer, con arrugas, sí, con cicatrices también, pero de pie, íntegra. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa sin necesitar aprobación ajena. Compré el vestido. Caminé con él en el brazo como si llevara un trofeo invisible. Esa noche, reservé una mesa en un restaurante frente al mar. Pedí vino blanco y pescado fresco. Comí despacio. Escuché las olas, el murmullo de otras mesas. Nadie me interrumpió. Nadie me exigió nada. Y ahí, en esa mesa para una sola persona, sonreí. No necesitaba aplausos, ni likes, ni fotos para demostrarle al mundo que estaba bien, porque no lo estaba para aparentarlo, estaba de verdad. Había atravesado el dolor, la traición, el silencio, y había llegado a este lugar donde solo cabía la paz. Cuando terminé de cenar, caminé un rato por el malecón. El vestido rojo ondeaba con la brisa nocturna. Cada paso era más firme que el anterior, y en el fondo, lo sabía, al día siguiente haría la llamada que cerraría el círculo, porque la herida ya no me dictaba el camino. Yo lo dictaba ahora. Pasaron los meses con la calma inesperada de quien ya no espera nada. Me volví una mujer de rutinas simples, paseos al amanecer, libros en la terraza, llamadas con viejas amigas que habían sobrevivido sus propios naufragios. Aprendí a escuchar el silencio sin sentir que me devoraba, y justo cuando pensaba que el pasado se había dormido, llegó una carta certificada. Reconocí de inmediato la letra desordenada de Iván. Abrí el sobre sin apuro, como quien abre una herida ya cicatrizada. La carta era breve, pero cada línea pesaba. Decía que Lorena había desaparecido, que un día no volvió, que nadie sabía si fue decisión o abandono, que él estaba en terapia, que no entendía del todo en qué momento todo se quebró, pero que había algo más, iba a ser padre. Leí esas últimas palabras varias veces, no con rencor, tampoco con ternura, con un tipo de aceptación que no conocía antes. Pensé en escribirle una carta extensa, con argumentos, con reproches bien colocados, pero no lo hice. En su lugar, compré una postal con una imagen del faro que se ve desde mi ventana. Escribí despacio. El amor no se mide por asientos en una boda, sino por presencia cuando nadie mira. No heredarás mis bienes, pero si alguna vez tienes una hija que se parezca más a mí que a ti, la firmé sin lágrimas, sin rabia,
solo con verdad. Luego, fui al despacho del notario. Había una última página que necesitaba cambiar. Ya no por venganza, sino por posibilidad. Añadí una cláusula simple. Mi patrimonio podrá ser transferido a mi futura nieta. Si su madre no es Lorena, no necesitaba asegurarme de su pureza ni de su destino. Solo quería dejar la puerta entreabierta para alguien que quizás aún no nace, para alguien que pueda volver a empezar donde otros fallaron. Esa noche, al cerrar el testamento y guardar la copia en el cajón, supe que ya no tenía nada pendiente con nadie, ni siquiera conmigo misma, porque a veces la forma más silenciosa de justicia es una semilla bien plantada.